Un veterano extraordinario revela el inesperado secreto para salvar un barco dañado. Durante 7 días el viento salado azotaba su rostro mientras don Manuel desembarcaba en el pequeño puerto que lo vio nacer. Tras años en la marina, no había un lugar al que él llamara hogar más que ese. Sin embargo, la atmósfera era pesada, opresiva, como una tormenta a punto de estallar. Su corazón se encogía al ver rostros conocidos marchitos. Pescadores que una vez reverberaban alegría eran ahora sombras de sí mismos. La economía se había desplomado y su querida embarcación, la esperanza, el legado de su familia, estaba destrozada, atrapada entre maderas roídas y esperanzas ahogadas. Frente a la ruina de su barco, los recuerdos del pasado retornaron como ecos dolorosos. La risa de sus hijos, el abrazo reconfortante de Lía, su esposa, todo parecía lejano. La presión subía en su pecho mientras contemplaba la desolación que lo envolvía. No solo había sido su barco, era el sustento, la vida de su familia. La sensación de impotencia lo invadió. ¿Qué podía hacer un viejo veterano ante un futuro tan incierto? Mientras caminaba hacia la esperanza, cada paso se tornaba más pesado, como si el mar mismo quisiera retenerlo. La voz de su abuela resonaba en su mente: las tormentas se superan con unión y amor. Pero, ¿dónde estaba esa unión ahora? Su familia estaba lidiando con las sombras de la desesperación, y él sentía el peso de su mundo sobre sus hombros cansados. No podía permitir que la ruina se apoderara de ellos. Pero el miedo al fracaso se insinuaba entre sus pensamientos. ¿Y si no era suficiente? ¿Si sus esfuerzos no bastaban para restaurar lo que tanto amaba? Si tan solo tuviera las herramientas adecuadas, se murmuró, pero el eco de su voz traía consigo el desasosiego de saber que no podía hacerlo solo. Se sentó a la orilla del barco, y sus manos temblorosas acariciaron la madera desgastada, un contacto que desgarraba su alma. La imagen de su familia sufriendo por el futuro y él atrapado en sus dudas lo dejó sin aliento. La ansiedad crecía, y un nudo se formó en su estómago. A lo lejos, miradas de pescadores lo seguían, murmullos despectivos comenzaban a surgir. Un veterano tratando de rescatar un barco sin futuro, se oía. Esa burla lo hirió, más que cualquier tormenta. Dudas. Se sentía ahogado en un mar de incertidumbres, un veterano enfrentándose a su sombra. En ese instante, se preguntó: ¿enfrentar su miedo o sucumbir a él? La angustia crecía, y comprendió que no solo luchaba por reparar una nave, sino por recuperar lo que significaba su vida. De repente, una idea casi visceral le atravesó la mente, una chispa de determinación: su verdadera clave para salvar la esperanza estaba en su familia. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se le escapaba lo acosaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Manuel se dio cuenta de que tenía 3 días para enfrentar su mayor desafío: reconstruir la esperanza, recuperando el amor y fortaleza de su familia, pero ahora, con el nuevo embate de la enfermedad de Lía acechando en la penumbra. Con el peso de su mundo en sus hombros, miró hacia el horizonte. La tormenta no solo amenazaba su barco, sino también su esperanza. Estaba en juego su legado, pero ¿tendría la valentía de enfrentar su propia tormenta interna? La pregunta resonaba en su mente, mientras la brisa del mar traía consigo una amenaza silenciosa que ni él mismo podía prever. Las sombras del futuro eran densas y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte marino, don Manuel se sentó en la cubierta de la esperanza, haciendo una lista mental de todo lo que debía hacerse.
Notó cómo cada elemento del barco, cada clavo, cada trozo de madera deteriorada, era un símbolo de lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Pero, más que materiales, lo que más necesitaba era el apoyo de su familia. Sin embargo, esa unión se había fracturado con el paso del tiempo, y se enfrentaba a un nuevo reto: sanar las heridas emocionales antes de que pudiera reconectar con ellos. En el camino a casa, el peso del silencio en su hogar era palpable. Lía, su compañera de vida, se encontraba recluida en su habitación, debilitada por la enfermedad. Los niños, atrapados entre la escuela y el conflicto interno, parecían esquivar las conversaciones que antes los unían. Tengo que romper este ciclo, pensó don Manuel. Aquella tarde, decidió afrontar la difícil tarea de reunir a su familia. La idea de expresar sus emociones le generaba ansiedad. Las palabras se quedaban atragantadas en su garganta, pero sabía que debía hacerlo. El momento llegó durante la cena. Con el plato de arroz servidos, don Manuel tomó aire y, erguido en la mesa, compartió su visión. Estamos enfrentando un reto que nos afecta a todos. La esperanza puede ser el camino para volver a ser una familia unida. Los rostros a su alrededor miraron hacia él, interrogantes y asombrados. Sin embargo, la cooperación no brotó de inmediato. Su hijo mayor, Julián, frunció el ceño. Pero, papá, ¿cómo vamos a restaurar un barco si ni siquiera podemos superar esto? ¿Qué valor tiene si está así de derrumbado? La duda de Julián cortó en dos la atmósfera. Don Manuel se sintió herido, pero en lugar de responder a la defensiva, se dio cuenta de que los niños necesitaban expresión, no reprimendas. Tienen razón, el camino será difícil. Pero, ¿qué hacemos cuando el mar se agita? Nos aferramos a lo que sabemos. Juntos, podemos rehacer este barco. Juntos, podemos sanar. Las palabras resonaron un poco más. Lía, desde su rincón, tomó la mano de Julián. Si don Manuel quiere luchar por el barco, también yo quiero luchar por mi familia. Hoy no estoy al 100, pero mañana me sentiré mejor. Seré parte del proceso. En ese momento, el silencio se transformó en un murmullo de apoyo. Poco a poco, cada uno de ellos comenzó a compartir sus propios miedos y esperanzas. Uniendo fuerzas en el proceso, don Manuel sintió que la tormenta interna estaba comenzando a calmarse. Con entusiasmo renovado, don Manuel propuso un plan de acción. Mañana comenzaremos la limpieza de la esperanza. Cada uno tendrá un rol. Y no solo lo haremos por el barco, sino por nosotros mismos. Este compromiso renovado fue la chispa que necesitaban. A la mañana siguiente, cada miembro de la familia tomó la iniciativa, listos para enfrentar los desafíos juntos. Don Manuel se sintió igual de desafiante y entusiasmado, comprendiendo que su propio desarrollo personal estaba ligado al esfuerzo conjunto. Mientras reparaban los desperfectos, la conexión emocional entre ellos se fortalecía. Surgían risas, anécdotas pasadas y, sobre todo, un sentido de propósito compartido. Solo quedaba un día para dar forma a sus esfuerzos, pero el tiempo se estaba consumiendo rápidamente. La enfermedad de Lía seguía siendo un fantasma latente, y el estado de la esperanza pendía de un hilo. En su mente, don Manuel tenía claro que el verdadero desafío estaba lejos de ser físico, se trataba de enfrentar sus miedos más profundos y el rechazo interno a la vulnerabilidad. La presión aumentaba, y él no solo luchaba contra una tormenta exterior, sino contra la tormenta dentro de sí mismo. ¿Podría mantener el barco a flote sin naufragar en su propia inseguridad? Al mirar hacia el horizonte, un nuevo miedo lo embargó. ¿Y si la enfermedad de Lía se intensifica durante los días que quedan? La incertidumbre palpitante fluyó a través de él como una ola amenazante, desafiándolo a mantenerse firme. La búsqueda de lograr algo significativo no solo cambiaría el rumbo del barco, sino que alteraría la esencia de su vida. ¿Contendría la fuerza suficiente para enfrentar ambas tormentas al mismo tiempo?
La única forma de descubrirlo sería navegando hacia lo desconocido. La luz del nuevo día caía sobre la esperanza, iluminando cada rincón del barco y reflejando la determinación renovada de don Manuel. La limpieza había comenzado y, mientras la familia trabajaba codo a codo, él sentía que aquel esfuerzo compartido les proporcionaba una conexión vital. Sin embargo, había un rasgo que lo perturbaba. La idea de que el tiempo era su enemigo, como la marea que llega, lo presionaba. La enfermedad de Lía era un recordatorio constante de la fragilidad de su situación. La primera tarea del día era deshacerse de la vieja pintura descascarada que cubría el casco. Mientras raspar un trozo de pintura se convirtió en un acto de liberación, las conversaciones en el aire revelaron los temores no solo sobre el barco, sino sobre la vida misma. «Papá, ¿qué pasará si nunca más podemos salir al mar?», preguntó Sofía, la más pequeña. Su pregunta resonó en el corazón de don Manuel. No solo hablaba de un barco, sino de la posibilidad de un futuro incierto. «A veces hay que navegar en aguas desconocidas», respondió, intentando no dejar que su propia ansiedad interfiriera en su comunicación. Sin embargo, cada respuesta era un intento de no hundirse en su propio desasosiego. A medida que avanzaba la jornada, se dio cuenta de que había una lección oculta en la reparación del barco. No solo se trataba de arreglar un casco desgastado, sino también de enfrentar sus propias imperfecciones. En una inspección más cercana, se topó con una grieta más profunda en la estructura. Este hallazgo se convirtió en un símbolo de su propia vulnerabilidad. «Si no lo abordamos ahora, podría causar más daños», pensó. ¿Acaso había estado postergando sus propios miedos igual que había hecho con el barco? Al caer la tarde, el cansancio había modelado las facciones de su familia, pero en sus rostros había un brillo renovador. Se sentaron juntos en la cubierta, y, mientras el ocaso bañaba el mar en tonos dorados, don Manuel decidió abrirse. «Hoy encontré algo más que madera rota y pintura desgastada. Encontré partes de mí que necesitan atención, también». El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. Cada uno de ellos sabía que, al igual que el barco, estaban desgastados, pero esa realidad no los definía. Fue Julián quien rompió el hielo. «Tal vez deberíamos encontrar formas de cuidar no solo la esperanza, sino también a mamá mediante esta experiencia». Las palabras de su hijo tocaron la fibra sensible de don Manuel. En ese instante, se percató de que la conversación sobre sus sensibilidades emocionales se tornaba un tema de relevancia. Tenía que encontrar maneras de revelar a sus hijos la naturaleza del amor que llevaban tan dentro. La noche avanzaba, y el calor del compromiso familiar comenzaba a iluminar un camino hacia el futuro. Sin embargo, justo cuando el ambiente se tornaba cálido y esperanzador, el sonido de un teléfono rompió la tranquilidad. Era un mensaje de la doctora, y el corazón de don Manuel se estremeció. «Es sobre la condición de Lía. Tendremos que discutir sus opciones». La revelación se sintió como un golpe frío. Las esperanzas que habían crecido durante el día comenzaron a desvanecerse al dar paso a la dura realidad de enfrentar decisiones que afectarían su familia de manera irreversible. Mientras todos lo miraban con expectación y miedo, él supo que esa evolución familiar que tanto había deseado se hacía más urgente. Con un nudo en la garganta, comprendió que lo que necesitaban era claridad y, sobre todo, fuerza. Se giró hacia sus hijos, listo para enfrentar la nueva tormenta. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos estar unidos en la adversidad como estamos juntos en el barco». Las palabras apenas lograron salir. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que no solo debía luchar por el barco, sino también por la vida misma de su familia. Pero en el trasfondo de su mente, la pregunta persistía: ¿sería capaz de guiar a su familia a través de esta tormenta? La incertidumbre latente volvía a asustarlo. Todo descansaba sobre sus hombros, y contaba únicamente con su instinto de supervivencia. Con cada decisión, la presión crecía, y el tiempo se acortaba.
La sombra de lo que estaba por venir se extendía ominosamente sobre ellos. ¿Lograría encontrar en su interior la fortaleza para enfrentar el próximo desafío? La mar estaba en calma, pero él sabía que la tempestad aún no había llegado. El día siguiente empezaba con un amanecer gris, un reflejo del estado anímico de don Manuel, quien había pasado la noche sin pegar ojo. Los ecos de la última conversación resonaban en su mente, cada palabra un recordatorio del peso que cargaba. La decisión sobre Elías se entrelazaba con los desafíos del barco. Se sentó en la cubierta, la brisa marina azotando suavemente su rostro, y se preguntó si su entorno estaba al tanto de su lucha interna. Mientras su familia comenzaba a trabajar de nuevo, don Manuel tomó un momento para examinar la grieta en el casco. Aquella herida visible era un contraste agudo con el resto del barco, que en su mayor parte parecía estar tomando forma. Si trato de ocultarla, empeorará, pensó, y esta idea se convirtió rápidamente en un eco de su propia vida. Había estado ocultando su preocupación por Lía, su ansiedad y ahora el sentimiento de incertidumbre. Decidió, entonces, tomar una iniciativa radical. Se levantó y se acercó a sus hijos, que estaban organizando herramientas. Su voz, al principio temblorosa, ganó firmeza. Hoy, además de trabajar en el barco, quiero que hablemos de lo que nos duele. Es hora de enfrentar nuestros miedos juntos. Las palabras se deslizaron suavemente entre ellos, y aunque miradas de sorpresa lo rodearon, también era claro que el deseo de su padre por la transparencia resonaba en sus corazones. Sofía frunció el ceño y preguntó, ¿acaso no deberías ser tú quien nos guíe? Era la inocencia infantil convertida en un cuestionamiento honesto. La respuesta de don Manuel fue clara, ¿y qué si tengo miedo? ¿Y si me siento perdido? La vulnerabilidad que expresó atrajo a sus hijos, y poco a poco comenzaron a abrirse. Cada uno compartió sus propios temores, aunque con balbuceos. Había dolor, pero también había un destello de conexión que antes parecía inalcanzable. Mientras la conversión se enredaba entre emociones, don Manuel se dio cuenta de que la unión que deseaba para su familia no era solo un ideal, sino un proceso activo que exigía su compromiso. La tarea del día no sería solo reparar el barco, sino también su vínculo familiar. Cada rasguño en la madera del casco representaba una historia, un recuerdo, y cada confesión era un paso hacia la sanación. Con nuevas perspectivas comenzando a germinar, la familia se organizó. Se turnaron para golpear la madera, hablar y reír mientras trabajaban. Todo parecía fluir, y don Manuel sintió que avanzaban hacia una comprensión compartida. Había un nuevo propósito en el aire, una promesa de que juntos podían afrontar cualquier adversidad. A medida que el día avanzaba y las luces del atardecer comenzaban a tejer sombras, algo cambió. Don Manuel recibió otro mensaje. Esta vez, era de una clase diferente, un grupo local de apoyo para familias con enfermedad crónica. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro, y en lugar de miedo, sintió un pulso de esperanza. Después de todo, se trataba de comunidad. No estaban solos en esta lucha. Con el teléfono en mano, miró a su familia. Hay recursos, hay personas que han pasado por esto, dijo, con renovada pasión. Pero al decirlo, un nuevo dilema emergió en su mente. ¿Cómo compartir esto sin que se sintieran abrumados? ¿Acaso abrirse aún más los autolimitaba? Mientras se debatía internamente, una nueva tormenta se dibujaba en el horizonte, tanto en el mar como en su corazón. ¿Sería capaz, finalmente, de manejar lo que estaba por venir? Con una mezcla de miedo y determinación, supo que el verdadero desafío no era solo reprender un barco, sino aceptar su propia vulnerabilidad mientras trataba de guiar a su familia. El próximo paso estaba a la vista, pero aún no podía ver la forma que tomaría. Con el cielo amenazando tormentas y su corazón inquieto, la estabilidad parecía lejana. Pero ahora era el momento de moverse, de buscar la ayuda y, sobre todo, de no claudicar. Lo que venía podría ser decisivo. Lo enfrentarían juntos, ¿y cuáles serían las consecuencias de su elección?
La tensión de lo que estaba por venir envolvía el aire, y el destino de su familia pendía de un hilo. Don Manuel se sentó en el borde de la cama, el suave vaivén del barco meciéndolo mientras la brisa salada entraba por la ventana. A medida que sus pensamientos se agolpaban, una parte de él anhelaba la estabilidad que había perdido. Se preguntó si la decisión de buscar ayuda había sido la correcta. La idea de abrirse a otro significaba lidiar con su propia vulnerabilidad, un terreno que había evitado durante años. Sin embargo, había algo liberador en la posibilidad de compartir sus cargas, era hora de actuar. Junto a la mesa, se sentó con la laptop, cuyos bordes eran testigos de su vida familiar. Con manos temblorosas, tecleó la dirección de la página del grupo de apoyo. Puede que los temores de enfrentar la enfermedad de Lía lo dominaran, y la incertidumbre de su salud pesara sobre él, pero el deseo de cambiar su enfoque lo empujaba a continuar. El próximo paso no era solo acceder a un grupo de apoyo, sino hacer que sus hijos comprendieran el valor de la comunidad. Después de todo, había más que ganar que perder al conectar con otros que lidiaban con problemas similares. Con el corazón latiendo, don Manuel decidió compartir esa noche sobre lo que había encontrado. Esa decisión exigía un cambio en él, en cómo percibía las relaciones. En lugar de sentirse como el productor de soluciones, se dio cuenta de que tenía que convertirse en un facilitador del diálogo. Durante la cena, miró a sus hijos con una mezcla de amor y seriedad. La vida no siempre es fácil, y yo no tengo todas las respuestas, empezó. La atención de Sofía y sus hermanos se centró en él. Pero hay personas que han atravesado tempestades peores, han encontrado luz en la oscuridad. Habló del grupo de apoyo con sus altibajos, de la posibilidad de encontrar aliados en su batalla. Sentía que cada palabra lo acercaba a su propio proceso de sanación, mientras las expresiones de sus hijos pasaban de la confusión a la curiosidad. En esa simple cena, buscó no solo compartir información, sino también construir un espacio de confianza donde cada uno pudiera expresar lo que sentía. Empezaron a llegar preguntas. ¿Qué tipo de personas vamos a conocer? ¿Tendrán respuestas para Lía? Preguntó Mateo con inquietud. Don Manuel se dio cuenta de que no tenía claro lo que esperar. Pero comprendió que el valor radicaba en la acción de acudir a otros y en el propósito de no estar solo. Y al hacerlo, podía permitir que sus hijos anticiparan la esperanza que él siempre había tratado de inculcar en ellos. La cena se convirtió en una conversación, un momento en que profundizaron en sus propios miedos, con el telón de fondo de la generosidad que ofrecía la posibilidad de una comunidad más amplia. La vulnerabilidad ya no era un peso, sino una oportunidad para liberarse de una carga compartida. Don Manuel se despertó a la idea de que su barco, aunque dañado, no solo necesitaba reparaciones externas, sino internas. Al cerrar la noche, una conexión invisible se tejía entre ellos. Don Manuel se sintió más fuerte, había plantado una semilla de unidad. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras el mar rugía y los vientos giraban, una inquietud se aferró a su ansiedad. Si acudía a esa reunión, podría verse obligado a enfrentar a otros que compartían su dolor. Esa posibilidad lo mantenía alerta, líneas de flotación se dibujaron en su conciencia. ¿Hasta dónde se atrevería a abrirse? El miedo a que su vulnerabilidad se volviera un arma de doble filo lo asaltaba. ¿Podría realmente permitir que otros penetraran en la intimidad de su familiaridad y su dolor? La brisa marina le trajo recuerdos de su infancia, de lecciones aprendidas junto a su abuelo sobre la fortaleza. Pero aquel día también podría revelar debilidades ocultas, las nubes se apiñaban en el horizonte, y las olas comenzaban a saltar. Con una mezcla de determinación y ansiedad, don Manuel sabía que el próximo paso no sería sencillo, y las repercusiones de su elección lo perseguirían. Sentía que al final del camino, no solo era el futuro de su familia el que estaba en juego, sino el de su propio espíritu. Mientras miraba al mar, entendió que la verdadera travesía había comenzado. Iba a dejar que la tormenta lo arrastrara,
o se iba a levantar y navegar contra viento y marea hacia lo desconocido. Una leve brisa pareció murmurar la respuesta, presagiando un encuentro que cambiaría todo. La luz del amanecer iluminó su rostro mientras don Manuel se sentaba al borde de la cama, sintiendo el suave movimiento del barco bajo sus pies. La energía del mar parecía insinuarle la urgencia de actuar, no podía postergar más la decisión de asistir al grupo de apoyo. Cada minuto que pasaba le recordaba la importancia de ese paso, un giro en la narrativa de su vida y la de su familia. Tras un escueto desayuno, sintió el rugido interno de su ansiedad. ¿Y si no encajo? Se preguntó mientras su mente corría a 1000 por hora. Las imágenes de la noche anterior lo acompañaban, sus hijos deseosos de esperanza, y su propia necesidad de ser un faro de fortaleza. Sin embargo, había otro dilema que lo acechaba: ¿qué sucedería si sus temores se desbordaban dentro de esa sala, ante desconocidos con historias parecidas? Tallerar su vulnerabilidad podría otorgarle un poder inesperado, pero también exponía sus heridas más profundas. Con cada zancada que daba hacia la reunión, don Manuel sintió que su pecho se oprimía. Pasaron rostros, conversaciones ajenas rebosando alegría y tristeza, pero su objetivo se mantenía claro. Hoy es el día, se convenció. La determinación empezó a superar su miedo, al reconocer que el acto de compartir no solo beneficiaría a los demás, sino que también lo ayudaría a él. Al llegar al centro de reuniones, se encontró con un grupo de personas dispuestas a abrir sus corazones. La diversidad de rostros mostró una fragilidad que resonó profundamente en su interior. En la primera ronda de presentaciones, el intercambio de historias se convirtió en un rincón de empatía genuina. Las palabras se entrelazaban formando un tejido que unía a cada asistente en sus respectivas luchas. Cuando fue su turno, la voz le tembló al narrar su situación. Habló de Lía, de sus preocupaciones y de la lucha que enfrentaba cada día. Lo que comenzó como un torrente de nervios se transformó en una revelación. A medida que articulaba su dolor, comenzó a cobrar fuerza. Las interrupciones cariñosas de otros participantes le recordaron que no estaba solo, muchos compartían su carga a su manera. El primer impacto de la reunión lo llevó a una revelación sobre sí mismo. Nunca había considerado que su apertura pudiera ser un acto de valentía. Al final de la tarde, don Manuel se sorprendía a sí mismo al experimentar una transformación interna. En lugar de percibirse únicamente como un padre que debía ser la solución, se entendió como un ser humano capaz de buscar apoyo y, a su vez, ofrecerlo. La idea de pertenencia surgió como un nuevo anhelo: podía dejar de ser el héroe solitario y unirse a un grupo donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. En el camino de regreso al barco, un sentido de calma lo abrazaba. Las tormentas que había temido parecían haber perdido su poder. Pero, al mismo tiempo, una inquietud persistía dentro de él. Sabía que este era solo el primer paso. ¿Qué aprendería realmente en las próximas sesiones? La idea de que sus miedos podrían enfrentar el desafío de convertirse en aprendizajes sólidos mantenía su mente activa. Al llegar a casa, sus hijos lo esperaban. Con un brillo renovado en sus ojos, se sentía conectado con algo más grande, un proceso de sanación individual y familiar. Mientras cenaban, las conversaciones ahora giraban entre risas y reflexiones. Sin embargo, un nuevo pensamiento lo inquietaba: había compartido su historia, pero ¿estarían los demás dispuestos a abrirse de la misma manera? Esa noche, en su cama, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Un llamado dentro de él imploraba un compromiso más profundo. No solo se trataba de asistir al grupo, sino de escudriñar las profundidades de sus propias emociones y experiencias. En el horizonte vislumbraba una travesía hacia su autoconocimiento, un desafío que lo conduciría a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo y su familia. Y así, con la mente inquieta, sabía que las verdaderas pruebas de su transformación aún estaban por venir. ¿Lograría navegar a través de esa autoexploración, o se confrontaría con partes de sí mismo que había mantenido ocultas?
La próxima reunión prometía desvelar secretos inesperados, y don Manuel sintió que la tormenta, lejos de ser su enemiga, podría ser la clave para su liberación. La mañana siguiente, el cielo se desperezaba con un gris tenue. Don Manuel respiraba hondo, todavía sintiendo la energía de la reunión de ayer fluir a través de él. Las palabras de sus compañeros de grupo resonaban en su mente, reflejando sus inseguridades y la lucha diaria de ser padre. A medida que se vestía, cada prenda parecía más pesada que la anterior, como si cada hilo le recordara el esfuerzo que requeriría enfrentarse a la siguiente sesión. Mientras desayunaba, sus hijos jugaban al otro lado de la mesa. Sus risas parecían burlarse de su tensión interna. ¿Qué haré hoy?, se preguntó. La pregunta no era solo sobre cómo manejar la reunión, sino cómo enfrentarse a sí mismo. La honestidad que había experimentado le abría puertas, pero también revelaba sombras que había reprimido. Podría ser realmente sincero sobre su miedo, su falta de control, y los fallos que lo asediaban como olas en la costa. La reunión avanzaba hacia un nuevo nivel de intimidad, y él sentía que debía prepararse. Sabía que compartir más sobre su historia podría no solo ayudar a otros, sino también acercarlo un paso más a su propia verdad. A pesar de esta comprensión, un nudo en su estómago lo mantenía alerta. A veces, ser vulnerable significaba enfrentarse a la posibilidad de ser herido aún más. Al llegar al centro de apoyo, don Manuel sintió la pulsación de la sala, una mezcla de ansias y temores. La familiaridad comenzaba a formar un abrazo cálido, uno que lo instaba a dejar de lado sus dudas. Se posicionó en el círculo con una resignación audaz, decidido a no evitar el dolor que siempre había temido. Sin embargo, antes de que comenzara, una imagen de su pasado lo asaltó, el día que su padre había perdido su trabajo y la rabia que eso había causado en su familia. Esa rabia era la semilla de sus propios temores. El facilitador del grupo presentó el nuevo tema, las raíces de nuestros miedos. Con cada historia que emergía, los participantes hablaban de su pasado, de las experiencias que les moldearon. Cuando llegó su turno, don Manuel sintió que la voz lo abandonaba, pero no permitiría que esa sensación lo detuviera. Pensó en sus hijos y en lo que quería para ellos, que tuvieran la audacia de vivir sin miedo. Con voz temblorosa, empezó a desenterrar el pasado. Relató la lucha que había enfrentado tras la pérdida de su trabajo, el efecto que tuvo en su familia y cómo esa experiencia había sembrado su inseguridad como padre. Cada palabra que compartía parecía extraer un peso del fondo de su ser. Cada silencio en la sala se sentía como una invitación a compartir más. A medida que avanzaba, comenzó a vislumbrar algo diferente en su interior. El relato no era solo una carga, sino una forma de reconectar y reescribir su narrativa. Recuerda cómo, a pesar de esas sombras, había logrado levantarse para mantener a flote su hogar. Esa resistencia era, quizás, una mayor fuente de fortaleza de lo que había creído. Al concluir su expresión, un silencio profundo lo envolvió. No era uno de vacío, sino de respeto y comprensión. Estos compañeros eran espejos que reflejaban no solo su dolor, sino también su determinación. Al abrirse, don Manuel se dio cuenta de que había comenzado a crear una red de apoyo que le permitía enfrentar su vulnerabilidad como un recurso, no como una debilidad. En el camino de regreso al barco, la imagen de su padre quebrándose ante las adversidades tomó una nueva forma en su mente. Ahora comprendía que la fragilidad de su propio pasado no solo era un lastre, sino un legado. Una inquietud creció en su interior. Podía transformar esa herencia de inseguridades en una fortaleza para sus hijos. Esa noche, mientras el mundo se sumía en el silencio, don Manuel se sentó a la mesa con su familia. Mirando a sus hijos, el brillo en sus ojos iluminaba su camino hacia adelante. Sin embargo, la gran pregunta lo asaltaba: ¿se atreverían también a explorar y confrontar sus propios miedos? Durante la cena, una frase le retumbó en la cabeza: hay que afrontar la tormenta para poder navegar hacia aguas tranquilas. Sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba,
un viaje hacia la autoexploración que podría transformarse en un testimonio de esperanza. Mientras más pensaba en ello, una sensación de inevitabilidad se apoderó de él. ¿Estaría preparado para ayudar a sus hijos a surcar esas aguas, a descubrir sus propias verdades? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero la exploración lo llevaría a enfrentar desafíos que no había anticipado. La próxima reunión prometía ser un cruce decisivo en esta travesía introspectiva y don Manuel sabía que ahora era el momento de ser más que un observador en su propia vida. Podría abrir la puerta hacia la transformación familiar, o habría secretos ocultos que lo podían arrastrar hacia nuevas tormentas. A medida que el día de la próxima reunión se aproximaba, don Manuel se vio envuelto en una mezcla de nerviosismo y anticipación. Pasó horas repasando en su mente lo que quería comunicar, consciente de que este sería un punto crucial en su viaje personal. Un matiz de emoción pugnaba por salir mientras se sentaba en su escritorio, rodeado de papeles que contenían pequeñas notas sobre sus reflexiones. Sin embargo, la incertidumbre persistía, desafiando su determinación. La imagen de sus hijos disfrutando de su inocencia lo instó a seguir adelante. Para ellos, su fortaleza y vulnerabilidad debían estar entrelazadas. Quería que comprendieran que no había vergüenza en expresar lo que había en el corazón. Era una forma de sanación, un regalo que podía ofrecerles en medio de las tempestades que azotaban la vida. Don Manuel buscó ejemplos de valentía que resonaran en su mente y encontró inspiración en historias de hombres y mujeres que habían enfrentado adversidades. Les dedicó tiempo cada noche a leer sobre resiliencia y superación, se sumergía en relatos épicos que no solo celebraban el coraje, sino que también desnudaban la fragilidad de estar vivo. ¿Qué se necesitaría para ser un pilar para su familia sin perder su propia esencia? Esa era la pregunta que se repetía en sus pensamientos. La reunión llegó y, al entrar al espacio familiar, fue recibido por caras amables y sonrisas que parecían ofrecerle un refugio. Sin embargo, esa vez había un peso adicional en su interior. Los ojos del grupo lo observaban con expectación, y él sabía que debía compartir una verdad que hasta ahora le había costado aceptar. La facilitadora del grupo lo animó a hablar y, para su sorpresa, las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había anticipado. Comenzó trazando su historia, pero esta vez no evadió los aspectos más dolorosos. Había sumado la herencia de su padre, pero también había comprendido que las decisiones de cada uno dictan su destino. Habló sobre las luchas internas que había enfrentado y las batallas silenciosas que lo consumían. Mientras hablaba, su voz se quedó sin aliento, pero encontró el aliento nuevamente al recordar la fortaleza de su pareja y sus hijos. Lo que empezó como un desahogo pasó a ser un momento de conexión. Otros compartieron sus experiencias, y juntos, formaron un entramado emocional que los unió. Don Manuel se sintió como un ancla en su propia tormenta, viendo cómo sus palabras resonaban en los demás, produciendo olas de entendimiento y compasión. Sin embargo, un sentimiento inquietante persistía en su pecho. En esos momentos, la vulnerabilidad no solo era un don, sino una carga que debía aprender a manejar. Al finalizar la reunión, la facilitadora se le acercó. Tu historia tiene el potencial de impactar de manera extraordinaria, don Manuel. ¿Qué te detiene de usarla como un faro para otros?, le preguntó. Esa pregunta se quedó grabada en su mente, resonando con un eco que parecía urgirlo a actuar. ¿Podía convertir su dolor y sus lecciones en algo más grande? Era el tiempo de dar un paso adelante y convertirse en un guía. Esa noche, don Manuel reflexionó sobre lo que había descubierto acerca de sí mismo. La idea de dar un taller o una charla comenzó a germinar en su mente. Lo que había vivido, lo que había desenterrado, podría convertirse en una brújula para otros que luchaban contra lo desconocido. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se asomaba. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar nuevamente sus miedos y poner su historia al servicio de otros? Al cerrar sus ojos, la imagen de sus hijos iluminando su mundo llenó su mente. Aunque el futuro era incierto, una cosa era clara: el viaje apenas empezaba. Sería esencial para su crecimiento y, por ello,
estaba a un paso de cerrar una grieta por donde había dejado escapar su valor. La pregunta ahora era, ¿se atrevería a dar ese salto? Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que el momento de actuar estaba cerca. En su mente, el eco de la facilitadora reverberaba, había una luz que aún debía encender. Esa luz, que podría también guiar a sus hijos. ¿Estaba listo para abrazar la transformación que lo esperaba al otro lado? La semana siguiente se convirtió en una travesía tumultuosa para don Manuel. Cada día, la idea de dar un taller cobraba más fuerza, y con ella llegaba la presión de definirse ante sí mismo y ante los demás. Sentado en su escritorio, las hojas en blanco se convirtieron en un campo de batalla para sus inseguridades. Se planteó muchas preguntas. ¿Qué podía ofrecer que no se hubiera dicho ya? ¿Y si su historia no resonaba de la manera en que deseaba? La inseguridad siempre parecía estar a la vuelta de la esquina, lista para interrumpir cada atisbo de esperanza. A pesar de estos pensamientos, don Manuel comenzó a bosquejar sus ideas. Las palabras que aún no había expresado bullían dentro de él, esperando una oportunidad para fluir. Decidió que debía estructurar el taller en torno a varios principios que había aprendido en su propia vida: la importancia de la vulnerabilidad, el poder de la conexión, y la búsqueda del significado en medio de la adversidad. Pero, a medida que organizaba sus pensamientos, notó que cada uno de esos temas también lo confrontaba con sus propias heridas. Recuperó el cuaderno que utilizaba durante las reuniones y lo llenó de bocetos. Pero con cada línea escrita, su corazón se agitaba. Era como si cada palabra fuera una llamada a recordar momentos que había luchado por enterrar, fracasos, dudas y la más desgarradora de todas, el miedo a ser un fraude. Estaba realmente capacitado para dar consejos y guiar a otros, cuando aún sentía que él mismo estaba en búsqueda de respuestas. Un día, durante una pausa en su trabajo, pasó por el parque cercano a su casa. Se detuvo en un banco y observó a los niños jugando. La risa y la alegría que emanaban de ellos contrastaban con el nudo que sentía en su estómago. Se dio cuenta de que este viaje no era solo para él. Era un legado que quería construir, un camino que podría servir de guía a sus hijos y, quizás, a otros. Sintió que ahí estaba la respuesta a su temor. No se trataba de tener todas las respuestas, sino más bien de estar dispuesto a compartir su experiencia, su proceso y su crecimiento personal. Regresó a casa con una resolución renovada. Su historia no era solo un relato de sufrimiento, sino un testimonio de superación que podría inspirar a otros. Se sentía menos como un fraude y más como un narrador que podía ofrecer perspectiva y esperanza. A medida que comenzaba a darle forma a su taller, sintió que su voz se fortalecía. Las narrativas que había recopilado sobre valentía y resiliencia tomaron un nuevo sentido. No eran solo cuentos ajenos, sino reflejos de su propia evolución. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir una chispa de confianza, un mensaje perturbador llegó. Uno de los miembros del grupo, quien había sido una fuente de apoyo, estaba lidiando con una crisis personal grave. Esta noticia lo sacudió. ¿Sería suficiente ser un guía cuando todavía había tantas sombras en su propia vida? La batalla contra sí mismo se intensificó. Ahora, más que nunca, la presión estaba sobre él. No solo necesitaba preparar su taller, sino también decidir si podría enfrentar este nuevo reto emocional que se presentaba. La empatía que sentía por su amigo era profunda, pero también lo llevó a un dilema interno: ¿debería enfrentar esta situación directamente o enfocarse en su propio viaje de autodescubrimiento? Pensando en sus hijos, se dio cuenta de que no podía esconderse detrás de su propia preocupación. Quizás, al intervenir, no solo podría ayudar a su amigo, sino también dar un paso decisivo hacia la persona que quería llegar a ser. El dilema lo obligó a confrontar su miedo a ser vulnerable nuevamente, y en esa lucha se encontró la verdadera esencia de su mensaje. Con el mismo impulso que una tormenta desata, don Manuel sintió que su viaje estaba a punto de dar un giro significativo. Estaba listo para aterrizar en su futuro, aunque la incertidumbre lo acechaba.
¿Lograría equilibrar su propio proceso con la necesidad de ayudar a otro que es igualmente frágil? Cada paso que daba lo acercaba al descubrimiento de su propósito, pero también lo arrastraba hacia decisiones que podrían redefinir su camino. El eco de su voluntad resonaba cada vez más fuerte, llevando consigo el sentimiento de que aún quedaba mucho más por descubrir sobre sí mismo y sobre lo que era capaz de ofrecer. ¿Sería capaz de enfrentarse a este nuevo reto y, al mismo tiempo, iniciar el taller que podría cambiar vidas, incluida la suya? El sol amaneció con una luz cálida y serena, iluminando la esperanza que, ahora con un nuevo brillo, parecía reflejar la transformación que había tenido lugar en la familia de don Manuel. Después de 7 días de arduo trabajo en conjunto, no solo habían reparado el barco, sino que habían revitalizado el espíritu de su hogar. La conexión que antes había estado fracturada ahora resonaba en cada rincón de su vida familiar. Él miró a sus hijos mientras jugaban en la cubierta, sus risas llenaban el aire. La alegría rebosante que una vez había sido suya estaba de vuelta. Con el barco restaurado, don Manuel sabía que había logrado más que solo una reparación física. La mayor victoria fue haber enfrentado sus temores, haber compartido sus vulnerabilidades y haber encontrado en su familia un sostén poderoso. Su viaje al grupo de apoyo le había revelado el significativo impacto de la conexión humana. Esa tarde, una nueva oportunidad se presentó ante él, podía guiar a otros a través de su experiencia. La idea de dar un taller nació de ese deseo genuino de transmitir lo que había aprendido en esta travesía personal. Esa misma noche, tras la intensa reflexión, don Manuel, con una determinación renovada, tomó su computadora y comenzó a delinear en un documento las pautas de su taller. No iba a ser un discurso formal, sino un encuentro auténtico en donde todos pudieran compartir su historia. Estaba decidido a abrazar su papel como facilitador y a ofrecer un espacio seguro donde su comunidad pudiera encontrar apoyo y esperanza. Incluiría juegos, ejercicios de comunicación y un espacio para compartir miedos y sueños. Se sentía preparado, más que nunca, para abrir su corazón y su hogar. Los días siguientes fueron intensos. Don Manuel se comunicó con sus amigos y miembros de la comunidad, invitándolos a ser parte de su primer taller. Dedicó tiempo a preparar cada detalle, queriendo hacer de la experiencia algo memorable y significativo. La misma ansiedad que había sentido en cada paso de su viaje comenzó a transformarse en entusiasmo. La noche del taller, su corazón palpitaba con fuerza, sabía que estaba a punto de cruzar un umbral. El lugar elegido fue la misma sala donde se había reunido con el grupo de apoyo. Lleno de determinación, don Manuel se presentó ante los asistentes. Su voz tembló ligeramente al comenzar a hablar, pero al compartir su historia, se sintió arropado por la conexión que había creado. Habló de su amada esperanza, del proceso de sanar viejas heridas y del poder de la vulnerabilidad. La sala estaba cargada de emoción cuando sus palabras resonaban en la audiencia. A medida que contaba su relato, vio lágrimas, risas y rostros que se sentían identificados con su historia. Esa conexión fue el regalo más invaluable de su vida. Al finalizar la actividad, observó cómo los participantes comenzaban a abrirse, compartiendo sus propias historias de lucha. La atmósfera se transformó en un espacio seguro donde cada palabra se sentía como un paso hacia la sanación colectiva. En ese instante, supo que había dado un paso firme en su propia transformación y que había proporcionado una luz a otros en medio de su oscuridad. Con cada taller que ofrecía, don Manuel no solo guiaba a otros, sino que también se guiaba a sí mismo. Descubrió que al ayudar a otros a encontrar sus voces y enfrentar sus propios retos, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse. Sentía su confianza crecer, y cada mirada de agradecimiento que recibía se convertía en un testimonio de su evolución y realización personal. Por primera vez, se sentía verdaderamente como un líder, un faro de esperanza y de amor. Finalmente, cuando miró a su familia en la primera fila del taller, comprendió que el verdadero legado no era solo reparaciones en la esperanza, sino el mensaje que quería dejarles, que el coraje comienza donde termina el miedo.
Aquella tarde, en medio de risas y lágrimas, don Manuel supo que estaba en su lugar. Había enfrentado la tormenta y no solo había encontrado su camino hacia la luz, sino que también había sido capaz de ayudar a otros a navegar hacia la suya. La vida había cambiado radicalmente para don Manuel, no solo había salvado un barco, sino que había salvado un legado familiar, uniendo corazones y desafiando sombras. Con cada taller, cada acto de vulnerabilidad y cada emoción compartida, él había conquistado no solo su propia tormenta, sino también había abierto la puerta para que otros lo hicieran. Y en ese momento, rodeado de amor y conexión, supo que él era, finalmente, el capitán de su propia historia. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos, transformemos vidas.